Nuevo Testamento. Y en ese sentido es muy importante conocer el contexto cultural, por ejemplo, contexto histórico, por ejemplo, pasar por un poco de arqueología, geografía. Todo esto sirve mucho para comprender mejor el pasaje, hermanos. Entonces yo creo que puede este curso motivarles a seguir investigando, a seguir leyendo, a seguir conociendo mucho más en ese campo, con el interés, con la intención de que uno pueda mejorar su comprensión bíblica y cómo aportar también para la iglesia y la sociedad. Y gracias a ustedes por haber perseverado en el curso. Vamos a orar pidiendo que el Señor pueda bendecirnos esta mañana en nuestra última clase, que el Señor pueda guiarnos, y pediría yo a nuestro hermano Asensio Alca poder dirigir estas palabras de oración, por favor. Amén, hermano. Hermanos, buenos días. Profesor, buenos días. Vamos a entregar este tiempo al Señor en oración. Amado Señor, Padre, Dios grande y misericordioso, Dios que tienes control, Señor, de nuestras vidas. Te damos gracias, papá, por ayudarnos hasta este día, Señor, en permanecer en nuestro estudio bíblico. Bendiga, Señor, Padre Santo, este tiempo. Usa, Señor, como instrumento de bendición a tu siervo, Señor. Bendiga también cada vida de cada estudiante, Señor. Yo sé que, Señor, tú sabes, Señor, hay dificultades, Señor, pero, Señor, en medio de ellos, Señor, tú estás con nosotros. Oramos también por la salud del profesor del curso que está para la tarde también, Señor. En tus manos ponemos, Padre. Gracias, Dios eterno. Guárdanos, Señor, en tu paz, en tu amor, y este tiempo sea, Señor, Padre Santo, moviéndose el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre bendito Dios. Gracias, papá. Entregamos en tus manos y dándote gracias en el nombre bendito de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Asensio. Queridos hermanos, ustedes tuvieron la prueba número 7, ya más o menos 2 semanas, ¿no es cierto? Vamos a dar un repaso por esa prueba y así ustedes mismos saben cuánto de nota ya tienen, ¿no es cierto? La primera pregunta fue: ¿quiénes eran los enemigos de todo el ministerio de Pablo? Como estamos en el Nuevo Testamento, hemos visto que en contexto Pablo está entregado a servir al Señor. Él es apóstol a los gentiles. Tiene muy claro en cuanto a su ministerio. Cuando leemos Romanos capítulo 10, capítulo 16 de Romanos, lo recomiendo, hermanos, que puedan leer. Es interesante que el apóstol Pablo tiene clarísimo lo que está llamado a hacer. Y es un contraste cuando hoy en el pastorado, por ejemplo, hay gente que no sabe qué va a hacer realmente e incluso sigue dudando de su llamamiento. Y eso trae un problema serio en la vida. Pablo no. Pablo está seguro de su ministerio. ¿A qué le ha llamado el Señor? Y predica por todo lugar. Lleva el nombre de Jesucristo por todo lugar. Pero hay enemigos de Pablo, ¿no es cierto? Hay enemigos del ministerio. ¿Quiénes eran esos enemigos, hermanos? Los judíos. Los judíos, ¿está bien? También la respuesta puede ser la secta judaizante o el judaísmo. O Sí. los judíos. Perfecto. La pregunta número 2 decía: ¿en la casa de quién llegó el Espíritu Santo por primera vez de manera permanente? San Marcos. De Marcos. De Marcos. El nombre de él era Juan Marcos, así se llamaba, y su mamá se llamaba María. Tenían una casa grande en Jerusalén y fue ahí que vino el Espíritu Santo. Jesucristo dice a ellos, y lo registra Lucas en Hechos capítulo 1, no se vayan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor no dijo cuándo, ni siquiera qué día de la semana, sino que ellos esperaran con confianza, con fe, que no va a ser muchos días, no se va a prolongar, pronto, pero no deben salir de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la mayoría eran de Galilea y volverían al norte, pero en cumplimiento de las Escrituras sería en Jerusalén.
cuando nosotros vemos el libro de Joel o al profeta Joel, por ejemplo, el profeta Joel precisa el lugar donde vendrá el Espíritu del Señor. Y dice ahí Sión, Jerusalén. Todos esos detalles que al parecer son pequeños en la lectura de la Biblia, son sumamente importantes porque Dios es un Dios justo y todo lo que ha dicho por medio de sus siervos se cumple con precisión. Las cosas que Dios ha hablado no se cumplen a medias, hermanos. Y ahí tenemos una diferencia enorme de personas que quizás quieren profetizar algo cuando no les toca hacer esto, porque el Señor nunca les ha dicho que profeticen, pero se meten donde no deben y están diciendo cosas que no son. La profecía que Dios da es exacta, es precisa. Así es la palabra de Dios. Joel precisó el lugar. No dijo, claro, en la casa de Juan Marcos, sino en Jerusalén. Y fue en Jerusalén, para entonces está ahí un discípulo joven, bastante joven, llamado Juan Marcos. Él y su mamá son creyentes, son discípulos de Jesús y han ofrecido su casa, no solo para las reuniones que ellos tenían, sino para hospedar a los discípulos del Señor. En ese sentido, hermanos, hablamos de la casa de Juan Marcos en Jerusalén, donde llega el Espíritu Santo, donde se cumple la promesa de la cual Pedro dice en su primer discurso, y encontramos este discurso ahí en Hechos capítulo 2. Este es el cumplimiento de la promesa. Es para nosotros, para nuestros hijos, dice Pedro, y para los que están cerca y para los que están lejos. Con eso Pedro también estaba diciendo que esto se estaba cumpliendo no solo para los judíos, sino también para los gentiles, porque también los gentiles recibirían al Espíritu Santo. Entonces se inauguró la iglesia en Pentecostés y el Espíritu Santo llegó por primera vez de manera permanente hasta hoy y hasta el futuro, porque el Espíritu Santo seguirá haciendo la obra hasta el futuro. Pregunta número 3. ¿Era el máximo órgano jurídico y administrativo de la nación judía? ¿Cómo se llamaba ese órgano, hermanos? El Sanedrín. Perfecto, el Sanedrín. Este era el lugar donde los judíos eran juzgados. Jesús fue juzgado ahí, por ejemplo, el Sanedrín. Pablo también fue llevado al Sanedrín, ¿no es cierto? Y aquí el máximo representante, la autoridad máxima era el sumo sacerdote. Pregunta número 4. ¿Cuáles eran los 3 grupos políticos religiosos más significativos del Sanedrín? Los 3 grupos políticos religiosos, hermanos, más significativos del Sanedrín. Saduceos, fariseos y escribas. Los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, profesor. Eso sería. Los saduceos eran participantes, pero no era el grupo político más significativo. Solo tenemos 3 ahí: los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Esa es la respuesta, hermanos. ¿Ya? Y última pregunta, número 5. ¿Cuál era el idioma que se hablaba entre los judíos del primer siglo? Arameo griego. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Entonces, el idioma que se hablaba era el arameo. El idioma en que se escribió el Nuevo Testamento fue el griego. Si hicieron así, tienen 20, por supuesto. Espero que les haya ido bien con estas preguntas y con todas las preguntas de las demás semanas, los exámenes. Y yo creo que no han sido difíciles, hermanos. Han sido sencillos para recordar lo que vimos, para también encontrar algún tipo de aplicación espiritual, desafiante en las preguntas y sus respuestas. ¿No es cierto? Lo que haremos hoy es todavía dar una última pincelada al Nuevo Testamento y luego pasar, según nuestro sílabo, a lo que es la geografía bíblica. Por geografía bíblica el campo es grande, no vamos a agotarlo, vamos a
tener que estudiar lo que es significativo, lo más importante, a eso que ya hicimos algo cuando mencionamos las naciones vecinas a Israel en relación al Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se encargaron de poner en la palabra de Dios, y de hecho fueron guiados por el Espíritu Santo, se encargaron de que no se sienta el espacio o el silencio del periodo intertestamentario. ¿Qué quiero decir? Sabemos que históricamente, al terminar el Antiguo Testamento, hay un espacio de 4 siglos para entrar al Nuevo Testamento. Pero los que conectan ahí el Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando en términos teológicos, por supuesto, se encargaron de conectar bien el mensaje teológico sobre todo. Tenemos la cultura por supuesto cambiada, influenciada. Hemos hablado de que al entrar al Nuevo Testamento tenemos la cultura greco-romana, o también conocida como el helenismo. En el periodo intertestamentario nos hemos topado con el rey Alejandro Magno, y él tenía la meta de helenizar el mundo. Helenizar el mundo significa hacer que todos piensen, vivan, actúen como griegos, sin tener la necesidad de vivir en Grecia. Donde se encuentren, vivir como griegos, en todas las formas. Entre ellas habrá formas que dan ventajas y también formas desventajosas, como también, por ejemplo, cosmovisiones propias en contra de la ley de Moisés, en contra de la fe de Israel, de la fe judía. Pero eso era la meta. Entonces, al entrar al Nuevo Testamento, eso es lo que está gobernando, porque el Imperio Romano está al frente de toda esta agenda. Aunque el Imperio Romano no tenía el deseo de hacer que el mundo viva la cultura romana. No era tanto como los griegos, que su meta de conquistar era así. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, teológicamente pasan ese espacio de los 400 años y conectan el mensaje de la salvación, la centralidad de Yahvé Jesús, porque con claridad van a decir y reconocer ellos. Pedro lo hace. Es interesante cuando cito otra vez a Joel. Joel dice, invocarán el nombre de Yahvé para ser salvos. Y Pedro toma a Joel y dice, ese es el nombre de Jesús. Porque en ningún otro hay salvación, solamente en un nombre bajo el cielo, dado bajo el cielo, que es Jesús. Entonces, si notamos, los discípulos o apóstoles del Señor conectan bien la teología del Antiguo Testamento, poniendo a Cristo como cumplimiento de las Escrituras, de las profecías, del sistema litúrgico, levítico. Yo creo que ellos lo entendieron perfectamente como el Espíritu Santo quería, en lo que va la inspiración y revelación de Dios o de su palabra. O sea, es algo tan significativo notar cómo estos discípulos apóstoles o evangelistas conectan el ATE con Jesucristo, su muerte, su resurrección, el Espíritu Santo y lo que se anunció, la llegada de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. Con lo que estoy diciendo, no quiere esto decir, y tampoco nos debe llevar a pensar, de que, por ejemplo, al entrar a Mateo, pensemos que ese es el primer documento o evangelio del Nuevo Testamento. Cronológicamente, históricamente, no lo es. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a leer nuestra Biblia en este campo del curso Mundo Bíblico, teniendo en cuenta las relaciones teológicas, el tema más grande, lo que el Señor está guiando a que se haga, sin dejar de lado
el aspecto histórico-cultural, porque Dios se está revelando en un contexto histórico-cultural. Dios no es ajeno a intervenir en la historia. Lo hace con nosotros hoy también. No se aísla de la historia de los seres humanos. Participa, y creo yo que participa, interviene al 100%. Yo compartí con ustedes que el primer autor que tenemos en el Nuevo Testamento es Pablo. Pablo es el primero que escribe su carta a los Gálatas. Luego estaría su carta a los tesalonicenses. Y Santiago también estaría a la par en el mismo año entregando su carta. Eso significa que para el año 50 aproximadamente todavía no teníamos muchas cartas, ni el Nuevo Testamento terminado. Año 48 después de Cristo aparece la carta a los Gálatas, año 50 a los tesalonicenses. ¿Y cuándo aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan? En la década del 50 al 60. Algunos en el 54, 55, otros después del 60, 62, 64, porque todos los evangelios no aparecieron juntos, tampoco escribieron juntos. Eso significa entonces como una forma inteligente, así como una mente inteligente que creó todo y diseñó todo, interviene aquí para la composición de la palabra de Dios. Eso significa, hermanos, que no solo estamos al mirar nuestras Biblias ante un material, una fuente literaria muy importante. Y es bueno honrar esa fuente literaria, bien hecha, bien preparada. Pero también hay algo más, no solamente es fuente literaria, no es un libro nada más, la Biblia. La Biblia está hecho de manera bien pensada, bien organizada. Una mente superior a la del ser humano ha hecho esto para que el mensaje se conecte dentro de los 66 libros con autores diferentes, como 40 autores diferentes, y en un espacio de 1500 años. Eso es una maravilla, porque por el tiempo y los autores diferentes se habría perdido hace rato el mensaje, la hilación del mensaje, el propósito, a dónde se quiere llegar o a dónde se quiere alcanzar. Pero con la Biblia no es así. Hermanos, con esto animo a valorar la palabra de Dios. No existe un libro como la Biblia, bien organizado, bien preparado y sobre todo bien pensado. Y no me refiero aquí a los autores humanos, que de hecho lo hicieron bien pensado. Estoy hablando aquí de Dios, del Espíritu de Dios, quien de manera muy inteligente, artísticamente, reveló todo lo necesario para la humanidad. Y esto que reveló lo que es necesario es una fuente de riqueza inagotable para todo ser humano que se acerca a la Biblia. De hecho, necesitamos conectarnos con la cultura. Ya dije, el mundo que corresponde a aquel entonces, que no es lo mismo que donde vivimos nosotros hoy, con los desafíos que tenemos hoy, son distintos. Esos elementos son importantes para comprender la Biblia en su contexto. Pero no puedo pasar por alto la observación piadosa de la Biblia, es decir, cómo Dios obró. Muy bien, luego, entonces hemos dicho en nuestras clases anteriores, el nacimiento de la iglesia es precisamente el cumplimiento de la promesa. Nacimiento que se da por obra del Calvario, Jesucristo en la cruz del Calvario. Es interesante cómo Dios opera en la historia de la humanidad, trayendo verdades significativas que serán de bendición para la humanidad, pero moviéndose en el contexto histórico donde está revelándose. Por ejemplo, cuando Jesucristo llega, Dios encarnado en la humanidad, en la tierra, hemos hablado de la situación económica, social tan crítica que vivía su pueblo. Todo Israel vivía así. La corrupción era enorme.
La diferencia de clases sociales era enorme. No se vivía lo que se vivía en los días del rey David, para nada. Y en ese tiempo se anhelaba el reino davídico, porque fue lo mejor que tuvieron. Fue lo mejor que se tuvo en el mundo entero también. Pero Jesús llega para cumplir una primera parte de la agenda. No llega para cumplir la segunda parte de la agenda. La segunda parte de la agenda lo cumplirá en su segunda venida. Porque cuando retorne, será diferente, hermanos. Viene como juez. Viene como Señor. Viene para poner las cosas en su lugar. La primera vez, como parte de la agenda, Él es el cumplimiento vivo de lo que se ha hablado desde el Antiguo Testamento. Pero notemos, se precisa una forma de condenar a los reos o a los que tienen problemas de sedición, rebeldía u otra cosa en los días de Jesús. La cruz, por ejemplo. La cruz nunca ha sido bienvenido para los judíos. Moisés dijo en el libro de Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. Así que los judíos no apreciaron jamás la cruz. Dentro de lo que corresponde al aspecto histórico-cultural, los romanos fueron los que aplicaron esta forma de sentencia, esta forma de castigo. Podríamos decir, así como los babilonios tenían la pena de muerte por el horno de fuego, luego los medo-persas tenían la pena de muerte por el foso de los leones, diríamos, de los romanos su pena de muerte era la cruz. Una forma vergonzosa de castigar, de juzgar. Muchos fueron crucificados antes de Jesús, contemporáneos a Jesús y después de Jesús. Se registra en el año 70, Tito está dando la orden de crucificar cientos y cientos de judíos en Jerusalén, por ejemplo. Entonces, tomamos este elemento de la cultura romana, del imperio romano, cómo se castigaba a las personas que según ellos lo merecían. La cruz. Vuelvo a repetir, esto no es un elemento o instrumento de castigo de los judíos. Eso era de los romanos. Pero de manera interesante, la corrupción estaba ya anclada entre el judaísmo de esa época. Estuvieron de acuerdo cuando les convenía. Por ejemplo, cuando Pilato se está lavando las manos, porque él es el representante de Roma, ahí hay que recordar, y los judíos le clavaron a Pilato la pregunta, el desafío, cuando Pilato dice, no encuentro ningún mal en este hombre. Para mí es inocente. Lo he interrogado, no encuentro una razón para castigarlo o crucificarlo o según la ley de ustedes, enviarlo a la muerte. Me lavaré las manos y su problema de ustedes. Yo no tengo nada que hacer. Entonces, el desafío. Si tú eres amigo de Jesús, porque él dice que es el rey de los judíos, entonces no eres amigo del César en Roma, porque no puede haber otro rey. Miren, hermanos, judíos convenidos. ¿Se dan cuenta? Judíos convenidos. No les importa la ley de Moisés y dice que tanto honran la ley de Moisés. No les importa ahora su cultura porque están dentro de una conveniencia que para ellos les favorece. Esto no les importa. Incluso no les importa poner sus almas y la de su descendencia diciendo crucifícalo. A Pilato se lo dicen esto. Crucifícalo, júzgalo, trátalo con la ley romana, con el castigo romano. Nosotros en el Sanedrín ya lo hemos juzgado. Es culpable. Ahora solo faltas tú que se le aplique la cruz y su sangre sea sobre nosotros y la de nuestros hijos. ¡Qué tremendo! ¿Qué clase de gente está ahí? ¿Ese es el pueblo de Dios? ¿Qué clase de judíos encontramos ahí, hermanos? ¿Tanto pueden odiar a una persona? Lo que podemos ver es una comunidad que se deshumanizó al ver a Jesús. Tremendo. ¿Cómo lo trataron? Entonces,
Notemos cómo esa experiencia nos lleva a ver, usaron elementos propios de Roma, como es la crucifixión. Cuando Moisés dice, maldito es el que es colgado en un madero, entonces Jesús desarrolla la agenda escrita para él en todo el proceso de la crucifixión. Él repite una palabra cuando sus discípulos quieren o intentan cambiarle la idea y el propósito. Él dice, tiene que cumplirse las escrituras. Jesús busca la precisión del cumplimiento de la palabra en él. Y se cuida de que en nada haya cambios, hermanos. A pesar de estar enfrentando o a pesar de estar en una condición muy dura, difícil para él, se cuida de que se cumpla la palabra. No pierde de vista la voluntad de Dios. Pero tomó lo que el Imperio Romano tenía. Fue juzgado en el Sanedrín por los judíos, pero castigado según la ley romana. La cruz. Y murió en la cruz del Calvario. Entonces, uno llega a entender cómo estos elementos que serían discutidos y debatidos dentro de nuestra historia son usadas por Dios para traer el cumplimiento de su plan de salvación. Yo creo que así es con el mundo hoy también. Dios va a intervenir en la historia, en cualquier historia, y siempre lo va a hacer para bien, hermanos. Se tenía que cumplir. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso precisamente se experimentó en la cruz del Calvario. Vuelvo a repetir, usándose propiamente los elementos que se tenía en la época para juzgar, para castigar. Pero no quedó ahí, resucitó. ¿Y qué es lo que tenemos luego? La llegada del Espíritu Santo, como hemos dicho, y ya no en el templo. Eso nos tiene que llamar la atención. Ya no en el templo, donde estaba Herodes. Ahora en una casa. Dios morando en el Antiguo Testamento en el templo, hasta antes del exilio babilónico. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios por medio de su Espíritu morando en la vida de las personas, en las casas. Entonces empezamos con el movimiento de la iglesia casera. Es la iglesia que crece, se desarrolla por medio de las casas. En lo que va esto, queridos hermanos, entienden aquellos creyentes, primero los apóstoles, luego los que van llegando, y no solo los apóstoles, los 120. Cuando Lucas cuenta que habían como 120 cuando llegó el Espíritu Santo, Pentecostés, ahí está contando a los apóstoles también. Y pone el término discípulos para decir todos. Había como 120, dice él. Echaría un vistazo, haría el cálculo. No se sabe con precisión si eran 120, uno más, uno menos. Él hace un cálculo, como 120. Todos estos 120, dentro de los apóstoles, comprendieron exactamente lo que Jesús les enseñó, lo que Jesús quería. Es importante lo que estoy diciendo aquí, porque nos vamos a ir topando en el campo teológico con literaturas donde se dice que Jesús enseñó, se movió, dijo, mostró, pero hay una distancia en lo que sus discípulos hicieron. Y está la tesis de que sus discípulos desconfiguraron a Jesús. Entonces se habla, por ejemplo, de la diferencia del Jesús histórico y del Jesús de la fe. Y dicen ellos, no es lo mismo. Y lo que nosotros tenemos hoy, lo que ha llegado hasta nuestras vidas, hasta nuestro tiempo, es el Jesús de la fe y no el Jesús histórico. La tesis es muy interesante. Sin embargo, hermanos, no debemos estar de acuerdo, creo yo, con que haya un Jesús de la fe y otro Jesús histórico. Cuando leemos, por ejemplo, la iglesia y el desarrollo de su misión por estos discípulos, por estos apóstoles,
están desarrollando la agenda dada por Jesús. Me seréis testigos de esta forma, y les aviso que tendrán persecución. Pero dichosos aquellos que sufren por mi causa. Entonces, no hay una diferencia. Ellos están llevando adelante la agenda. Y no podemos pasar por alto. Y Lucas en el libro de Hechos nos lo explica mucho mejor todavía. Esto, el papel del Espíritu Santo en esa misión. En todo caso, cuando yo digo que hay una diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe, ¿qué pasó con el Espíritu Santo en ese desarrollo de la iglesia, en esa misión de la iglesia? Entonces solo estoy leyendo con ojos puramente humanos, literatura cualquiera, pongo la Biblia como cualquier libro más en mi vida y no estoy considerando el papel del Espíritu Santo en esa misión. Y tendría problemas con Lucas en el libro de los Hechos, porque Lucas habla en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo está moviéndose, cómo el Espíritu Santo está obrando, hermanos, para que se continúe la agenda dada por Jesús. ¿Y qué es la agenda? Que el evangelio suyo alcance a todos, judíos y gentiles. Entonces, por eso nos vamos a topar con Pablo, con Pedro, con Felipe, con varios, sino que el Espíritu Santo quiso que gran parte del Nuevo Testamento esté caracterizado por el ministerio de Pablo. Pero no quiere decir eso que los demás no hicieron más, no llegaron a más, por supuesto. Hicieron mucho en la obra del Señor, pero bastó con lo que Pablo hacía para registrar en las Escrituras, porque ahora la óptica, la misión, el propósito, todo va hacia los gentiles. Los judíos tuvieron su oportunidad, escucharon ya, pero ahora nos dirigimos hacia los gentiles. Entonces, hasta el capítulo 13 del libro de Hechos, la figura será Pedro, por ejemplo. Pero después del capítulo 13 hasta el final, ya no es Pedro la figura o el personaje principal, sino Pablo. Y como ya dije, gran parte del Nuevo Testamento se centra en ver la obra del Señor hacia el mundo gentil. Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, se estaba cumpliendo lo que Dios había hablado a Abraham, a sus profetas, y lo que había dicho, pues, en todo el Antiguo Testamento. Muy bien. Dice que había aquí preguntas. No, no tenemos. Son agradecimientos. Gracias, hermanos. Gracias. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos estado hablando? Muy bien. Perdón, profesor. Sí. Una consulta. Ajá. ¿Cómo podríamos en este tiempo compartir la palabra? Porque se ha desculturizado, podríamos decir, en el proceso de transmisión del Evangelio. Y pareciera que todos los acontecimientos se han suscitado hace pocos años atrás en nuestro contexto y en nuestra cultura de cada país. Entonces el Evangelio ha venido con esa mentalidad. ¿Qué recomendaría usted para poder? Yo lo veo como que una nueva enseñanza del texto bíblico en su propio contexto bíblico, ¿no? Y eso es lo que no se ha enseñado en las comunidades evangélicas. El tema cultural, por todo lo que hemos podido ver, es importante entenderlo en su contexto real para luego pasar a nuestros propios contextos y traer los principios y aplicarlos.
pero muchas veces no hemos hecho eso. ¿Cómo podríamos? Es como que cambiar de mentalidad a muchos, primero maestros y también a cristianos que llevan años en la iglesia, y para ellos la forma en la que aprendieron, la forma en la que escucharon es lo que es el evangelio y todo lo que comprende, ¿no? El evangelio. ¿Qué se puede hacer? Gracias, hermano Víctor. Es bastante complejo y complicado también esto, porque va a costar muchísimo donde quizás más que evangelio, la tradición, las costumbres, la forma como se ha hecho probablemente desde un principio, se ha anclado en la iglesia, en la denominación, como un dogma. Y eso es complicado cambiar. Sin embargo, creo yo que hay esperanza, y yo apelaría, hermano Víctor, a la enseñanza. A la enseñanza, es decir, enseñar bien, lo más sencillo. Enseñar ese verdadero evangelio bíblico, siempre cuidando de que no sea la tradición eclesiástica denominacional la que yo esté llevando, sino realmente sea el evangelio. Insista en que ese evangelio bíblico, como su propósito es así, transforme realmente la cultura y no se acomode a la cultura. Las iglesias han creado su propia cultura. Entonces, ahí vamos a sufrir más, vamos a tener mayor trabajo para cambiar aquello que ya está enquistado por muchos años. Resultará más fácil, por ejemplo, levantar un nuevo grupo y enseñar bien a ese nuevo grupo lo que realmente enseña el evangelio. Una de las cosas que también ayudará mucho, hermano Víctor, es poder ser humildes, los que usamos la Biblia, los que enseñamos, predicamos, poder ser humilde, todo aquel que está leyendo su Biblia, poder ser humilde para reconocer ante la palabra de Dios que hay cosas que se ha estado haciendo y uno ha sido partícipe de eso, pero que no necesariamente es la enseñanza de Dios, sino es la enseñanza que se ha aprendido, que se ha tenido por siempre. Y no significa que esto sea del todo mal, ¿no es cierto? Pero hay que buscar la claridad. Hasta dónde varias cosas que hacemos ya no funciona y tampoco edifica. Y si pensamos que, bueno, es porque tenemos una gente distinta hoy día, pero el evangelio está hecho para operar bien en cualquier contexto, no solamente en el pasado, no solamente en el presente. El evangelio va a operar en la gran tribulación. Judíos se van a convertir en la gran tribulación. Judíos van a predicar en la gran tribulación. Está el evangelio. Entonces, la humildad nos debe llevar a pensar, esto que yo he pensado siempre y que he creído siempre, ¿puedo someter a evaluación personal a la luz de la palabra? ¿Podría hacer eso? Eso sería una cosa significativa, hermano Víctor, para ayudar con este tema en la iglesia, en la sociedad, porque si nosotros mismos no estamos dispuestos a revisar, menos lo van a hacer otros. Probablemente llamemos a nuestra forma de ver y a veces no hay humildad ahí, como que eso es realmente. Ahora, yo no quiero decir con esto que al entrar a revisar estemos enseñando, miren, recién esto es lo nuevo, esto es lo verdadero. No hagamos eso. Ha llegado lo verdadero, sino que se ha dado por su propia naturaleza muchas cosas en el camino que se ha mezclado, se ha entendido un poco diferente, han entrado propiamente los dogmas y hay que reconocer también que la teología católica, con su mezcla con la teología popular de los pueblos, ha generado pues confusiones
la mayoría de nuestra gente a la iglesia viene del catolicismo. Aunque hayan crecido probablemente en hogares cristianos, pero estamos en tierras donde el catolicismo gobernó por muchos años, 11 siglos de historia. Entonces, de una u otra manera, aunque vengamos de hogares cristianos o lo que sea, salpica en nosotros alguna forma teológica, cultural propia del catolicismo. Y, por ejemplo, tener el valor de reconocer esto que yo, por ejemplo, hago los domingos. Es muy parecido a la misa. Esto no es un culto al Señor, esto es más una misa católica. Puedo estar en la capacidad de revisar esto en mi vida, primero en mí, antes de poder ayudar a los demás. Eso podría ayudar mucho, hermano Víctor, porque si nosotros mismos no reconocemos, va a ser complicado poder hacer ver a los demás que estas cosas no están bien. Muchas gracias, hermano, por su respuesta. Me hace recuerdo, y perdón, no quiero acaparar la palabra. No se preocupe. Pero me hace recuerdo hace algunos años, no voy a mencionar la misión, pero sí una misión en Bolivia, con muchos años de trayectoria, hizo una evaluación a su tarea misionera establecida en Bolivia. E invitó a varios líderes, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo les ha bendecido todos estos años esta misión en Bolivia? Y obviamente los hermanos habitualmente muy sumisos no respondieron o no respondimos. El hermano volvió a insistir y recién la tercera vez que preguntaba, alguien se levantó y dijo, hermanos, quiero mencionar esto. La misión ha sido una gran bendición al traernos el evangelio a muchos lugares y particularmente a Bolivia, decía, ¿no? Pero debemos reconocer que muchos de los misioneros han venido con sus moldes, modelos, culturas, costumbres, y eso sí que nos ha hecho mucho daño. Y creo que necesitamos, como usted dice, evaluar nuestras comunidades cristianas, cuánto de las costumbres y tradiciones lo hemos vuelto tan bíblicas, pero tan bíblicas que a veces son más fuertes que la misma palabra, ¿no? Solo eso, hermano. Gracias. Tremendo. Tremendo. Es lo mismo que vivíamos en el tiempo de los fariseos en el Nuevo Testamento. Los fariseos llevaron muy por encima de la ley de Moisés sus costumbres. Aparte de la ley de Moisés, ellos tenían 300 otras leyes, tradiciones que las veneraban. Cuando Jesús los confronta, habla de esas. Ustedes valoran más, honran más sus propias tradiciones que la misma ley de Moisés, cuando dicen que aman y respetan a Moisés. Se contradicen, dice Jesús. Sí, hay una necesidad grande, querido hermano Víctor, en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Los cambios no se darán a rajatabla fuertes, pero sí reconociendo poco a poco, enseñando poco a poco. El evangelio trae libertad. El evangelio no tiene por qué traer a la gente obstáculos para desarrollarse saludablemente. Hay gente que cree esto. Mire, hermano, me dice, si yo me hago evangélico, yo voy a tener que hacer esto. Así son los evangélicos. Yo le digo, pero ¿quién le ha dicho que usted tiene que hacer eso? ¿Es así o no? Y cuando dicen esto me hace pensar cómo las enseñanzas que hemos dado relacionadas con el evangelio han creado un patrón en la gente que no quieren ser cristianos evangélicos. Y las razones que mencionan, hermanos, de verdad sí hemos fallado con esto. Hemos creado un evangelio distinto del que el Señor Jesucristo nos dejó. Porque ese evangelio que hemos creado le pone obstáculos a la gente para desarrollarse saludablemente. Bueno, hay mucho para revisar ahí, ¿no es cierto? Hermana Loni, adelante. Pastor, buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. Un poco apoyando lo que el hermano acaba de preguntar y consultar, porque yo realmente hace como 3 años, 2 años atrás, he venido buscando más, conociendo más de las cosas de Dios y lo que estoy aprendiendo estoy compartiendo a mi familia. Yo tengo dos hermanas que asisten a la Alianza Cristiana Misionera y otra hermana que asiste a la Bautista con su esposo.
y hace 2 días estaba allá en su casa, comentándole las cosas, ¿no? De que uno aprende, de las tradiciones, que no ha sido realmente cristianismo lo que hemos estado viviendo, sino son tradiciones que hemos traído, pues, ¿no? A través de todos estos años, pero, pastor, ellos no quieren escuchar, ellos dicen que estoy equivocada en lo que yo les hablo, ¿no? Y lo que se hablaba de que en la iglesia, en las congregaciones, pues ahí está el altar, que debemos de estar ahí, pues es un lugar santo, ¿no? Y yo le decía que Dios quiere, o sea, los cultos, como usted acaba de decir, de los domingos se ha hecho religioso, ¿no? Que en la iglesia tenemos que ir allá, la Santa Cena, y le digo, sí, ¿no? O sea, sí hay que tener, pues, la Santa Cena que Dios nos manda, pero el culto empieza en tu vida. Tú tienes el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde diario tienes que vivir en comunión con el Señor, en santidad, es tener esa comunión de crecimiento, de conocer la palabra. Y no necesariamente es el domingo. No, ya nos hemos vuelto cristianos religiosos. Sí, le digo, hasta yo reconozco que hemos visto los domingos como el domingo es el día del Señor, donde tenemos que ir ahí y ahí recién estamos santos. Y no es así, le digo, hemos vivido por años por esas tradiciones. Dios nos demanda todos los días vivir en santidad. Nuestra vida tiene que ser ese templo, esa comunión. Y le hablé, ¿no? De que, pongamos nosotros aquí en Pixi, no tenemos iglesia en nombre, nos reunimos en una casa, ¿no? Y le digo, no tenemos altar, o sea que porque no tenemos un altar, entonces nuestra iglesia es menos que la de ustedes, le decía. Y se empezaron las iglesias en casas, en reuniones en casas. Cuando hablamos de altares, es ya en el tabernáculo, allá le digo, ahí, si ahorita estamos, le digo, en nuestra vida diaria. Pero no, un poco hablándoles, y me decían que pasaba la cabeza, me decía, estás equivocada. Y le digo, lo que pasa es que como cristianos hemos acomodado la Biblia a nuestra manera y no como Dios quiere, porque le digo, hay que reconocer que pasamos muy poco tiempo leyendo la palabra. Y muchas veces de arriba nos enseñan poco. Y nosotros creemos, pero si nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra, vamos a discernir que si nos están enseñando lo que debe de ser, o lo que de repente nos están engañando, le digo. Y así hemos vivido por años. No, Loni, me dijo que estás equivocada. ¿Tú qué te ha hecho? ¿Qué has cambiado? Entonces, y me siento, pastor, realmente lo bueno que le comparta a mi esposo, ¿no? Y me dice, ellos no te entienden, me dice, déjalo, me dice, ya Dios en su tiempo les abrirá su mente, su corazón, porque hemos vivido a nuestro acomodo la palabra de Dios. La Biblia lo leo el versículo para que a mí me convenga, y no como Dios nos quiere, porque Dios es tajante en su palabra, cuando nos dedicamos a analizarlo, no solamente nos habla, sino también nos exhorta que vivimos mal. ¿Qué testimonio? Yo siempre les digo, ¿no? ¿Qué nos diferenciamos nosotros que nos llamamos cristianos de uno del mundo? Nada. Nos vestimos igual que el mundo, actuamos igual que el mundo, pensamos igual que ellos. Entonces Dios nos manda a ser diferentes, a hacer luz. O a ver, pastor, corríjame o de repente. No, siempre va a estar ese desafío, hermana Loni. Y es bueno entender en medio de ese desafío que estemos convencidos de lo que Dios enseña en su palabra, que seamos muy sinceros nosotros, transparentes delante de Dios para revisar dónde estamos equivocados, qué no está bien. Y cuando entramos al debate con nuestros hermanos, entender que no todos van a estar prestos para el cambio, también entender que hay cosas que no necesitan realmente cambiarse. Mientras no esté afectando la doctrina, mientras no esté afectando la forma. Por ejemplo, celebrar un aniversario de iglesia. Hermano, pero eso es propio del mundo. Entonces, celebrar mis cumpleaños es algo mundano. Sí es algo mundano, pero no es algo malo. No es algo malo celebrar mis cumpleaños. Comer rico, disfrutar con los hermanos. Entonces, hay cosas, o sea, que deben estar dentro del sentido común. Me dejo entender. Y en ese sentido, hermana Loni, no siempre vamos a tener va a haber siempre debate, porque hay que recordar, cada denominación tiene añísimos de estar existiendo.
Y no porque nosotros digamos algo, se va a cambiar tan pronto eso. Es imposible. Pero ahí estamos para poder ayudar, platicar, no necesariamente quizás convencerlos, pero hacer notar bíblicamente, por ejemplo, como usted dice, el culto empieza en nuestras vidas desde la casa. Si eso entendiéramos, nuestros programas eclesiásticos serían más ricos, más edificantes. No estaríamos llegando recién pensando que allá está todo, sino desde la semana con corazones preparados. Hermana Ana, y después seguimos, hermanos, porque tengo que explicar algo más ahí dentro del Nuevo Testamento. Adelante, hermana Ana. Muy buenos días. Bueno, en realidad es primera vez que participo con ustedes, ¿no? Las clases me han parecido estupendas, pero este punto me parece realmente muy importante y sobre todo en el caso nuestro acá en Venezuela, ¿no? Que el tiempo nos ha dicho, la cultura nos ha dicho que el día de hoy nuestras naciones necesitan de iglesias y organismos que realmente afecten la vida de los seres humanos. Porque es triste ver que estamos ocupados en tantos compromisos que no es tan mal hacerlo, que no nos podemos desincorporar de nuestra vida eclesiástica, pero alrededor nuestro hay necesidades que necesitan ser atendidas y a través de la palabra, que en realidad es el único medio, a través del Espíritu Santo, que puede transformar la vida de las personas. Entendiendo esto y recibiendo una visión de Dios, una noche yo recibí una visión de Dios acerca de la necesidad de involucrarnos con todos los que están a nuestro alrededor, nació algo en mi corazón que se llama Grupo Vida y lo estoy impartiendo dentro de mi comunidad. Tomé unos hermanos que me gané, realmente unos hermanos me gané para el Señor y los he ido discipulando en esa área. O sea, la necesidad de volver al hogar, la necesidad de que el evangelio realmente afecte a nuestras vidas, cambie nuestras vidas y poder mostrar la misericordia, basado en aquello que dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué manera mostramos el amor de Dios? Guardando los mandamientos. O sea, si guardamos los mandamientos y en nuestra vida hay una conducta afín a la palabra, de alguna manera vamos a inspirar a las personas que están a nuestro alrededor. Grupo Vida se basa a través de los principios bíblicos atender las necesidades de nuestra comunidad. Por ejemplo, vemos adolescentes embarazadas, vemos indigencia, vemos alcoholismo, vemos prostitución, que muchas veces la iglesia no se siente como preparada para recibirlo dentro de la misma iglesia. Hemos salido y tipo células, pero en hogares inconversos, sembrando principios, no predicando un evangelio, simplemente sembrando la palabra en el corazón de ellos, hermanos, y hemos visto cambios en nuestras comunidades. Estamos tomando las canchas, adolescentes ganando adolescentes, niños con juegos en las calles ganando niños, sembrando en ellos principios que afecten su vida, que generen en ellos convicción de la realidad de Dios en su vida, y esto ha inspirado a otros niños, a otras mujeres, y bueno, hemos tomado los medios, en los momentos, estamos moviendo un mover, entrenando a las mujeres, están desocupadas, a través de la palabra les dando cursos de peluquería, maquillaje, de cualquier cosa. Los llevamos ideas al banco, estamos logrando microempresarios, pero gente ganada a través del evangelio activo en las comunidades. Pienso que esto tiene que despertar en este tiempo. No dejar la iglesia, pero salir de la iglesia. Creer que la iglesia somos nosotros. La iglesia caminante, el Espíritu Santo, el templo somos nosotros. Salir a la comunidad. Bueno, gracias. Gracias, hermana Ana. Sí, eso es lo que está pasando. Como la iglesia no reacciona, entonces creamos instituciones. Porque lo que usted comenta no es la iglesia, usted comenta un grupo aparte de la iglesia. Y ese es el punto que yo decía. O sea, si volvemos al Nuevo Testamento, el programa está en la iglesia. De la iglesia se está atendiendo. La iglesia, a través de su historia, ha dejado de lado lo que es correcta educación, misión, labor social. Entonces entra en escena las agencias misioneras. Antes eran las agencias misioneras, todavía existen. Ahora ya no son solamente las agencias misioneras, ahora son las ONGs, por ejemplo. Pero ¿qué es esto de las misiones, las ONGs y otras instituciones? Revelar que la iglesia no está participando. La iglesia no está interviniendo en la sociedad. Por eso se van creando ONGs, misiones, agencias misioneros, grupos que de alguna manera tienen que hacer la obra. Por ejemplo, en Perú existe la ONG Paz y Esperanza,
que está al tanto de muchos temas delicadísimos de la sociedad. Es un ministerio diaconal, pero Paz y Esperanza es una ONG, no es una iglesia. No depende de una iglesia, no está alojada una iglesia. No estoy diciendo que esté mal, hermanos, sino lo que quiero mostrar es el descuido de la iglesia en estas cosas que lleva a aparecer nuevos grupos para atender. Y me alegra que existan estos nuevos grupos que puedan atender a la sociedad en sus diferentes necesidades. Pero cuánto quisiera, mi mayor deseo sería que las iglesias hagan esto. Qué difícil. Yo he estado en Perú, aquí en Guatemala, en la iglesia, y no es fácil mover a los hermanos para atender a la gente. Entonces es más fácil juntarse con los que tienen el mismo anhelo y deseo y se empuja esta obra. Lamentablemente esa es una realidad. Muy bien, hermanos. Esto hemos visto también, lo que va del Nuevo Testamento y los libros, cómo llegan ahí. Hemos explicado. Y aquí quiero detenerme por un momento para ya cerrar prácticamente el Nuevo Testamento. Es interesante que la teología del Nuevo Testamento tiene una visión escatológica. Los judíos sufren en los días del Nuevo Testamento por el emperador romano y por el imperio. No son libres, son oprimidos. Este imperio los maltrata y anhelan que llegue su Mesías. Ya llegó el Mesías Jesús, pero ellos no ven a Jesús como el Mesías, porque no comprenden que la agenda de Jesús tiene dos partes y no solo una. En el campo espiritual, social, como el que vino a desarrollar, pero todavía hay un campo que no se cumplió, y ese es el futuro, el lado escatológico. Entonces, el Nuevo Testamento, ante esos desafíos que se tiene alrededor de la iglesia, aprendió, hermanos, que así como en el Antiguo Testamento se vive por fe y el justo por la fe vivirá, en el Nuevo Testamento se sigue planteando el mismo principio teológico. Se vive por la fe y el justo por la fe vivirá. En ese sentido, comprenden ellos, comprende la iglesia del Nuevo Testamento, que hay un ya y un todavía no. Está el Imperio Romano, no cambia nada y ni siquiera pueden ver luces de que esto va a cambiar pronto. El Imperio Romano está cada vez más fuerte y más grande y atenta contra la iglesia. Es cierto, hay muchos convertidos, hay iglesias en todo Asia Menor, ya penetró Europa, se tiene iglesias en Europa, ya está llegando la iglesia a África, no se menciona nada de América por si acaso, parece que en la lista América fue el último de recibir el evangelio, pero Asia, Europa, África, lo tenían estos continentes, empezaba con fuerza, aun cuando la orden como sistema político era desintegrar, deshacer, destruir por completo la iglesia no paraba. Entonces aprendieron, hermanos, que esta es la enseñanza de Dios para sus vidas. El ya y el todavía no, trazado por la fe. Es decir, ya se tiene la justicia, ya viven con justicia. Estos que han recibido a Jesucristo y están en la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, hacen vidas justas y aplican justicia donde están. Pero saben que están en este mundo y todavía no pueden experimentar la justicia completa, porque se vive en este mundo caído, de desorden, de pecado, de intereses muy humanos, por ejemplo, muy personales, muy egoístas. Está presente, Jesús trajo la justicia, pero no la justicia completa, por estar en un mundo caído. Por ejemplo, llegó la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy y no lo doy como el mundo lo da. Entonces estos primeros cristianos van a la muerte entonando cantos, entonando salmos, tienen gozo, tienen tranquilidad en medio de la persecución. La gente se sorprende. El historiador romano Plinio
Dice, ¿qué clase de raza o gente son estos? Que aun cuando se les arrebata, se les maltrata, se les quita los privilegios, se les mata, aun cuando son acusados en Roma de cosas que no hicieron, tienen un rostro irradiante, esa paz contagiosa. ¿Qué es lo que tienen ellos? Y le escribe al emperador romano. He visto esa clase de gente, dice Plinio, que va a la muerte por su Señor con gozo y paz. Emperador, discúlpeme usted, hay gente que da su vida por usted, pero no experimenta lo mismo que aquellos seguidores de Jesús, aquellos cristianos. Hermanos, ¿está la paz? ¿Experimentan la paz como nosotros experimentamos la paz? Pero no la paz completa. Una decisión más tarde del presidente puede cambiar todo. Mañana puede darse la guerra entre dos países más por ahí. Los venezolanos dirán, ¿cómo vamos a tener paz en nuestro país si las cosas están así? Por ejemplo, ya, pero está la paz, solo que no está de manera completa. El ya y el todavía no. Ya se tiene salud. Llegó la salud. Salud espiritual, salud física. Pero llegará el día que no habrá enfermedad ni muerte. Eso todavía no ha llegado. Nos enfermamos. Hay muerte. ¿No es cierto? Pero ya y el todavía no. Ya hay salud, pero no de manera completa. Un día llegará que no habrá enfermedad ni muerte. Está el espíritu, por ejemplo. Está el espíritu obrando en este mundo caído en plenitud completa, pero todavía no ha terminado su obra. Y eso va a más adelante todavía. En la gran tribulación tenemos todavía la obra del Espíritu Santo, sobre todo en el campo judío, convenciendo a judíos para la salvación. Hermanos, esto es una forma en cómo podemos ver nosotros la vida, visión escatológica que nos deja el Nuevo Testamento en el mundo. Ante todos los desafíos que puedan rodear al creyente, a la iglesia, se vive el ya y el todavía no. Ya se tiene, pero todavía no de manera completa. Llegará el día que sea de manera completa, entonces se tendrá todo de una manera muy clara como el Señor lo prometió. Entonces, ¿está el reino de Dios? Está el reino de Dios, pero no de manera completa. ¿Por qué? Porque aquí sigue gobernando un hombre que está catalogado como, con su país, por ejemplo, como de los más corruptos de toda América Latina. Les conté que al revisar el periódico pensé que el Perú estaba en la lista número 1 de corrupción y es Guatemala. Y estamos hablando de un país donde hay más del 50% de evangélicos. Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala hay más iglesias que en cualquier lugar del mundo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió con este evangelio que tenemos en Guatemala si las cosas están así? Como ya platicamos hace un momento, este evangelio se ha acomodado a Guatemala. No ha cambiado el sistema ni la cultura. Es más, el presidente a veces dice en su discurso que es evangélico y se identifica con los evangélicos. Lo peor todavía. Pero ahí está el reino de Dios, está el reino de Dios, pero todavía Jesucristo no está sentado en el trono de Jerusalén, porque ahí se sentará y todo el mundo lo verá. El ya y el todavía no. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, hasta ahí va lo que va nuestro Nuevo Testamento. Si tienen preguntas está bien, si no tomamos un break para volver con la parte de la geografía bíblica. Muy bien, creo que no hay preguntas. Tomamos un break, hermanos. Entonces hemos estado platicando. En el momento que hay alguna inquietud o pregunta, no duden en hacerlo con toda confianza. Y hay algunas cosas seleccionadas en cuanto a la geografía bíblica. No entramos a todos los detalles, hermanos, y algunas cosas importantes para poder tener en cuenta aquí, ¿no? Algunas cosas importantes para entender mejor también la Biblia.
Aquí tengo un ratito una nota. Bueno, no es pregunta. Ok. Cuando hablamos de la geografía bíblica, nos estamos moviendo siempre dentro de Israel y lo que tenemos alrededor. Es decir, lo que tenemos con las demás naciones que rodean a Israel. En el lado izquierdo, por ejemplo, está el mapa físico de Palestina. Ya yo expliqué que este nombre está mal dado para Israel. Cuando hablamos de esto hay que tener en mente, estamos hablando de Israel y no de Palestina. Pero así se quedó esto como un término político. Hermanos, notemos, no es grande Israel, es pequeño lo que tenemos aquí precisamente en el mapa. Sin embargo, ahí está el pueblo de Dios, ahí vive el pueblo de Dios. Es aterrador que hoy muchos judíos no crean en Jesús y no signifiquen nada para ellos. Pero habrá en su momento la oportunidad para que ellos también puedan tener salvación. Aquí arriba encontramos el mar de Galilea. Entonces, esta es la parte del norte donde estoy moviendo mi cursor. Esta es Galilea. Aquí es donde empezó el Señor Jesucristo su ministerio, en el norte, Galilea. Y aquí está el mar de Galilea. Prácticamente, este pequeño lago es el que ha servido muchísimo a los judíos en los días del Nuevo Testamento, por ejemplo. Sacaban unos pescados de aquí, los trabajaban de una manera especial y los enviaban a Roma, vendían al emperador romano. Ese era el trabajo que hacían y se lo vendían muy caro, por ejemplo, ¿no? Estos de celeste son los ríos. Hay muchos ríos en Israel, si ustedes pueden ver, pero el río más conocido es el río Jordán. Aquí tenemos entonces en Galilea, donde hay vida, y esto termina aquí muy abajo al sur con el mar Salado o el mar Muerto, también conocido así, y donde sí no hay nada de vida. Es una precipitación enorme, se tiene cerca a 400 metros por debajo del nivel del mar, aquí. Y no hay vida, no hay nada, hermanos. En el pasado no ha tenido mayor importancia. En el presente es un lugar muy importante por el azufre que se tiene ahí y hay varias cosas que están sacando para temas de mujeres, de belleza, por ejemplo, el mundo estético está trabajando aquí. Y aquí está el río Jordán, ¿no? Luego tenemos ahí en la parte del norte a Samaria también, existe esto, y acá en la parte del sur Judea. Y prácticamente Palestina solamente sería esto de aquí donde dice Filistea. Ascalón, Gaza, eso sería Palestina y no todo. En el presente, los palestinos que son filisteos dicen que todo es de ellos. Y por eso está la constante pugna, ¿no? Siempre estamos escuchando de bombardeos entre palestinos e israelíes o también de parte de los israelíes contra los palestinos. Aquí está Beerseba, ahí muy al sur. Por ejemplo, Edom tenemos aquí abajo. Edom es toda esta parte. Este es el lugar por donde Moisés quiso introducir a la tierra prometida a todo Israel, pero Edom no le permitió. No quisieron. Entonces tuvieron que dar la vuelta y por aquí ellos entraron, por el Jordán, por las llanuras de Moab. Moab está a este otro lado, como vemos aquí. En esta parte está Moab. Bien, y luego encontramos aquí otro mapa. Estos son los valles de Palestina. Todo lo que está resaltado con mayúscula y color negro son valles. Tenemos el valle de Acor, de Jezreel, de Siquem. Este valle de Jezreel es un valle importante porque aquí será la lucha de Armagedón. Ha sido el lugar de grandes batallas en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis es el lugar donde se dará Armagedón, por ejemplo, el valle de Jezreel. Tenemos Siquem también, luego al otro lado Sucot del Jordán, hay un valle llamado del Jordán, el valle de Cedrón aquí, Sitín, Escol, Sidín,
Refaim, Ajalón, Sorek, Elá. Todos estos son valles. Moab no es valle, Edom no es valle. Este es el nombre de los lugares aquí, de las regiones. Y aquí lo que es el mar Mediterráneo o también el mar Egeo, hermanos. Y Jerusalén, aquí ustedes pueden ver, pequeñito, rodeado de valles también, y el monte de los Olivos, que es un monte importante. No hay mucho la distancia entre Betel y Jerusalén, por ejemplo, pero Betel quedó en el norte. Silo, ¿recuerdan ustedes Silo con el sumo sacerdote Elí? Aquí encontramos esto. Muy bien, el siguiente, lo que tenemos aquí son los desiertos de Palestina. Desiertos de Palestina. Por ejemplo, el primero encontramos aquí, esta parte es el desierto de Betsaida. ¿Ya? Está esta parte del norte, al otro lado del Jordán. El desierto de Betsaida, luego tenemos el desierto de Jericó, en esta parte. El desierto de Judea, cerca a Jericó. El desierto de Engadi, número 4, por Hebrón. Desierto de Tecoa. Desierto de Beerseba. Y por último, el desierto del Arabá, que empieza aquí. Pero esto se va prácticamente casi toda la media. Escucharon probablemente de Ramot de Galaad, o en Galaad, aquí, al norte, que aparece bastante en el Antiguo Testamento. Ajá. Megiddo, hermanos, el Monte Carmelo, Mar Egeo, Mar Mediterráneo, nos trae recuerdos de Elí, el profeta Elí, Elías el profeta, Elías Tisbita, por ejemplo. Ya. Esto es lo que tenemos. Y Damasco, que está muy al norte, que ya es Siria, por si acaso. Aquí arriba, Monte Hermón, donde dice, ya Damasco, eso ya es Siria. Tenemos entonces a los israelitas rodeados por los sirios también, y que todo el tiempo prácticamente dentro de su tierra a los filisteos o los palestinos, como se les debe llamar hoy correctamente. Luego tenemos aquí a este otro lado las 12 tribus de Israel. Aquí están divididas las 12 tribus. Tenemos desde Simeón aquí al sur, una tribu grande, hasta Dan, una tribu pequeña muy al norte. Esta es la confederación que encontramos en el Antiguo Testamento ya planteada por el profeta Samuel. Las 12 tribus de Israel en la tierra de Canaán. Todo esto es Canaán, hermanos. Como pueden ver, ¿no? Luego, esto que estamos viendo aquí se dividió. Pero antes de esa división, tuvieron su rey. Tenemos al rey Saúl en la etapa de la monarquía, luego a David y a Salomón. Esto fue el reino que tenemos con David y Salomón, y de hecho con Saúl, pero con David y Salomón el reino se hizo más estable, ¿cierto? Notarán ustedes que no se habla de un reino del norte para nada. Miren aquí, no hay nada. Es Judea, y todo está centrado aquí por el nombre Jerusalén, donde está el templo. Desde ahí. Entonces, este es el reino de David y reino de Salomón, y llamado el reino de David reino mesiánico porque fue el mejor rey. Gobernó conforme al corazón de Dios, supo esperar el tiempo de Dios para sentarse en el trono, aunque 15 años antes ya había sido elegido y ungido por el profeta Samuel, pero él supo entender con prudencia el tiempo de Dios, supo esperar en el tiempo de Dios para sentarse en el trono sobre Israel. Salomón se portó muy mal, recordaremos esto, el hijo de David, y el Señor dividió el reino o partió el reino en dos, el reino de Israel. Y eso es lo que tenemos aquí, el reino dividido. Un poco sombreado, pueden ver, este es el reino del norte, y aquí, sin sombrearse, el reino del sur, Judá. En el norte se llamó Israel, el reino, y en el sur se llamó Judá. La capital en el norte, Samaria, la capital en el sur, Jerusalén. El templo obviamente quedó en Jerusalén,
Y esto se convirtió en un serio problema para los judíos del norte, para los israelitas del norte, porque no podían así nomás bajar a Jerusalén para adorar en el templo. En sí, lo podrían haber hecho, pero se portaron muy mal con la casa de David. Tienen su razón al poner delante de ellos a Roboam y decir que Roboam ha sido malo con ellos, un malcriado prácticamente, el hijo de Salomón, pero no tenía la malcriadez de Roboam llevarles a ellos a la decisión de romper con el reino de David, con la casa de David. A la frase dicen ellos, no tenemos parte ni suerte con la casa de David. Y se desligaron. Estos israelitas del norte, no entendiendo así que romper con la casa de David no era simplemente un tema político, social, estructural, era un tema espiritual, porque quien ha hecho rey a David y de donde viene la línea mesiánica es Dios. Dios le ha dado el reino eterno a David, que se cumplirá en Jesús. Entonces, cuando Israel rompe su relación con Judá y con la casa de David, especialmente, están rebelándose contra el Señor. Entonces, hermanos, su primer rey, llamado Jeroboam, les instaló aquí en Betel, un santuario al estilo egipcio, porque puso ahí becerro de oro, y otro aquí al norte en Dan, porque ahí también les puso el becerro de oro. Lo que él pensaba es, así los israelitas no irán al templo, porque si siguen yendo al templo podrían rebelarse y volver a ser parte de la casa de David, y a mí me matarán, me dejarán en nada. Y aquí muy al norte para no ir a Siria o pasar a algún reino o Fenicia, por ejemplo. Estrategia que oficialmente introdujo idolatría al norte de Israel, o a Israel, como decimos, que ya se llamó así, en el reino dividido, ¿no? Y luego aquí el reino del sur. Los reyes que tenemos aquí al norte son reyes rebeldes, el peor de ellos es Acab. Los reyes que tenemos aquí al sur son más piadosos, más obedientes, aunque hay uno que también es muy similar a Acab, el peor del sur, se llamó Manasés. Probablemente él es el responsable de la muerte del profeta Isaías, por ejemplo, aunque dice la Biblia que Manasés se arrepintió, ¿cierto? Muy bien, hermano. Con algunas de estas cosas, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta ustedes hasta aquí? Adelante, hermano Asensio. Pastor, la pregunta es, ¿qué sucedió con la tribu de Simeón? Porque Simeón no era parte del reino del sur, pero está más al sur de Judá. Ok, volvemos al mapita. Aquí se refiere en la división, porque en los demás lo tenemos. En la división, porque aparentemente en la Biblia aparece que reinos del sur era conformado Judá, Benjamín, quizás hasta parte de Efraín, dice, ¿no? Pero Simeón está más al sur. ¿Y por qué se quedó? ¿Cómo quedó, no? Porque en la división Simeón aparece más al sur de Judá. Sí, toda esta parte que tenemos aquí es Simeón. Hermano, las dos tribus que quedaron al sur, solamente Simeón y la tribu de Leví. No tenemos otra tribu más. Los demás, como Benjamín y todos, quedan al norte. Están para el norte. Se dividieron y se acomodaron con el norte. Aquí en el reino de Judá solamente quedó Simeón y Leví. Entonces sí está Simeón presente como parte del reino de Judá. Yo entiendo, leyendo la Biblia, que el reino del sur era conformado Judá y Benjamín. No Judá y Simeón. Simeón tenemos ahí como la tribu más grande, hermano. Sí, pero no, el reino del sur, o sea, habla la Biblia que Benjamín y Judá quedaron como sur.
y no como, no Judá con Simeón, así lo entiendo yo. Judá no es no es una tribu. Aquí es el reino de Judá. Ajá. El reino de Judá. Lo que pasó con el tiempo es que varias tribus, por ser pequeñas, quedaron asimiladas también. En una de las experiencias, por ejemplo, se cuenta de que por poco los benjaminitas dejan de ser benjaminitas. Entonces, vamos a ir viendo que esta tribu pequeñita como que desaparece en estas historias, y hoy es un contraste interesante que casi todos los judíos se identifican con la tribu de Benjamín. Nadie dice, por ejemplo, hoy que es de otra tribu. Todos prácticamente piensan que son de Benjamín. ¿Por qué? Porque ha habido mucha mezcla, mucha confusión cuando han sido dispersados, y lo que se sabe es, no saben realmente al final de qué tribu vienen. Pero aquí tenemos entonces Judá, Simeón, hermano, en el sur. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Con los mapas, con la geografía, ¿tienen alguna otra pregunta quizás? Ok, vuelvo entonces aquí, hermanos, a nuestros PPTs. Ok. Luego, hay una comunidad que se desarrolló de una manera impresionante, pero todavía que fue descubierta hasta el año 1947. Por ejemplo, en estas fotos ustedes pueden ver estas montañas desiertas y secas, con unos agujeritos o huequitos por aquí. Toda esta zona se llama Qumran. Son montañas que están alrededor del Mar Muerto. También se llama las montañas del Mar Muerto o Qumran. Muchas cuevas en esas montañas. Estos agujeritos nos pueden mostrar esas cuevas. Aparte de esto, hermanos, en estas montañas, por ejemplo, y sigue siendo Qumran, se encontró de una manera especializada una especie de campo, como una era, donde encontraron vasijas, por ejemplo, donde encontraron como plumas para escribir y mesas de madera fabricadas por ellos mismos. Entonces, es conocido este lugar por los rollos que se encontraron ahí. Ustedes ven aquí tipo un jarrón grande, esto de aquí, como un jarrón grande, por ejemplo. Esto encontraron contenido o dentro los rollos precisamente de los que se menciona como rollos del Mar Muerto o rollos de Qumran. Entonces existió, eso está comprobado, existió en este lugar una comunidad, una religión, un grupo religioso llamado los esenios. También es conocido como la secta de los esenios. ¿Quiénes eran estos? Eran personas que comprendieron, judíos, de hecho judíos, no gentiles, para nada judíos, que comprendieron que la vida espiritual y su relación con Dios, su vida piadosa, debe ser entendida o vivida sin relación con el pecado. Y comprendieron que pecado es el hecho ya de vivir mezclados con la gente del pueblo. Pensar como ellos, hacer las cosas que ellos hacen. Entonces, buen grupo de judíos decidieron mudarse a estas cuevas para vivir en esas cuevas, para vivir en este campo que ellos hicieron, donde se especializaron en la copia del texto bíblico. Es decir, gracias a esta comunidad esenia, encontramos la evidencia de varios manuscritos bíblicos del Antiguo Testamento. Esos manuscritos, ojo, varios de ellos por partes, pedazos, de Isaías se encontró completo,
En la investigación le pusieron números a las cuevas. Cueva número 1, número 2, cueva número 11, así, porque son varias las cuevas. Y con esto se dio un aporte significativo a las ciencias bíblicas, porque se supo entonces que la palabra de Dios sí existió desde el pasado y estuvieron comunidades en diferentes lugares del mundo leyendo lo que para entonces sería la Biblia. Adelante, hermano Hanover. Buenos días, profesor. Buenos días a ¿Cómo está, todos, hermano? compañeros de estudio. Profesor, ¿cuál ha sido la causa que ellos, los esenios, se convirtieran en una secta? Porque al principio no lo veo, ¿no? Como una secta. Ok, se convirtieron en una secta porque entendieron que la vida que a Dios le agrada debe ser única y comprendida solo por el círculo de ellos, hermano Hanover. Es decir, ellos tenían la verdad, ellos tenían los documentos de la palabra de Dios, ellos se estaban especializando en la copia de la palabra de Dios, de los manuscritos que encontraron, valoraban mucho el nombre de Dios, no como probablemente en el pueblo no se tenía esa reverencia y ese respeto. Entonces, al aislarse, pensaron, esta es la mejor manera de mantener, de proteger y de estar desde nuestro lado más cerca de Dios. Ahora, inclinándose hacia esa forma, estilo de vida, desarrollaron prácticamente un grupo cerrado. No podía entrar nadie a este grupo cerrado. ¿A eso se le llama exclusivismo? ¿Cómo? ¿Exclusivismo? ¿Entraron en el exclusivismo? ¿Cómo dice la palabra, hermano, otra vez? Ellos entraron en el exclusivismo. Entonces. Ajá, claro. Sí. Creían ser los únicos depositarios o poseedores de la verdad. Lo que pasa es otra cosa más. Para judíos de ese tiempo y para judíos ortodoxos de nuestro tiempo, no para judíos comunes en Israel y en el mundo, la misma Biblia como material, hermano Hanover, es sagrado. O sea, estos rollos para esta comunidad esenia eran sagrados. No solo el contenido del rollo, sino el rollo, el material en sí era demasiado sagrado. Entonces pensaron que no puede estar en manos de gente pagana. La corrupción que se vive en el templo de Jerusalén, esa gente corrupta que está ahí, Herodes, que es corrupto, decían ellos, no puede estar agarrando este material sagrado que Dios ha inspirado. Entonces eso les llevó a entenderse entre ellos de una manera que así debían comprender su vida espiritual. Hermano Hanover, lo bueno que tenemos de ellos es que protegieron los manuscritos. Y eso nos ha sido una enorme bendición para las traducciones de Biblia. Pero la comprensión de su fe es incorrecta, ni siquiera es propia del Antiguo Testamento. Porque la fe del Antiguo Testamento no era vivida de manera individual, sino de manera comunitaria. Hoy día existen grupos evangélicos muy parecidos, como por ejemplo los cuáqueros en los Estados Unidos. Ellos no viven en el pueblo, ellos se aíslan a las montañas, plantan sus propias cosas que van a comer, lo que necesitan, porque entienden que la maldición y la contaminación está en el pueblo. Y entre ellos se juntan. De ahí viene lo que nos gusta, la avena cuáquer. ¿Han escuchado de eso, la avena cuáquer? Viene de este grupo cristiano de los cuáqueros, de cuáqueros, la religión de los cuáqueros, por ejemplo. Entendían que su vida cristiana es entendida así, aislándose, separándose del mundo. Gracias, profesor. Sí, con mucho gusto, hermano. Lo que llama mucho la atención es el sistema de cómo desarrollaron en esas montañas. Impresionante todo lo que se ha encontrado ahí. Pueden buscar, incluso hay videos en YouTube. Han ido hasta allá, han filmado, han preparado documentales
de todo lo que han encontrado. Como dije, vasijas donde habían tintas o para tener la tinta. Es más, incluso se cree que ellos mismos fabricaban todo. Las vasijas, la tinta y todo lo que podían. En ese sentido, estamos hablando de un avance tecnológico en esas montañas, hermanos, con el trabajo literario que hicieron de las escrituras. No solo se han encontrado documentos de la Biblia, diríamos así, sino también se han encontrado otros tipos de documentos escritos por ellos mismos, como cartas, por ejemplo, ¿ya? Acuerdos, por ejemplo. Recuerden, esto está de los años más o menos antes del 70 y recién en 1947 se ha encontrado. Así que varios manuscritos ahí no han estado del todo bien, ya deteriorados, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, con Qumran? ¿Alguna duda de Juan el Bautista? No. De hecho, no era él de la secta. Tampoco él era un esenio, porque Juan se vestía y comía cosas raras, por supuesto, pero no estaba en la comunidad de los esenios. Juan está con el pueblo. Sí, Hanover. Profesor, a las copias que ya se han encontrado deshechas o inservibles en algunos casos, ¿los copistas han completado algunos textos bíblicos? Se llama entonces la corrupción del texto. Cuando vean por ahí la corrupción del texto, no quiere decir que ha habido corrupción en el sentido político. No, corrupción quiere decir que varios manuscritos de la Biblia no han estado completos, deteriorados, incluso algunas letras comidas por los bichitos ahí, porque es pergamino, no es papel. Papel también comen las polillas, y la polilla siempre ha existido, hermanos. Ahí con más razón, porque era cuero o era el papiro de los árboles, material de vegetal, con más razón todavía los bichitos se comían. Entonces, por el tiempo y por las formas como llegaron a mantenerse, a tenerlos, porque han sufrido muchas conquistas, muchas persecuciones los judíos, y en parte han tenido que guardar esto, proteger. Es interesante, y eso es algo tan especial en el mundo judío. Han valorado la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y donde iban lo protegían bastante, porque sabían que era la palabra de Dios. No dice la Biblia que Ezequiel fue el que llevó los manuscritos, por ejemplo, de Moisés o de los profetas de algunos o de Samuel allá a Babilonia, pero hay que recordar cuando se dio el exilio y cuando Nabucodonosor decidió arrasar con Jerusalén, y dice el texto, ¿no? Arrasadla, arrasadla, todavía dice que así gritaba Nabucodonosor. Entró al templo y destruyó todo. Pero ¿cómo encontramos en Babilonia manuscritos hebreos que los judíos están leyendo? Porque ahí dice que Daniel está leyendo a Jeremías, por ejemplo, que Daniel está leyendo a Moisés. Entonces uno se llega a preguntar, probablemente cuando Nabucodonosor arrasó el templo, para entonces ya los sacerdotes, al cuidado de estos manuscritos, lograron sacarlos y llevárselos al exilio, a Babilonia. Porque de otra manera no se entiende cómo llegaron a Babilonia esos manuscritos. Nabucodonosor no llevó, a él no le interesó nada de esto. Es más, si los hubiera visto, los hubiera quemado todo. Porque todo lo que él sacó del templo es oro. Oro se llevó en gran cantidad, y ese templo de Salomón estaba lleno de oro. Y a él lo que le interesó es el oro. Todo lo demás quemó, hermanos. Todo lo demás destruyó. No crean cuando Discovery Channel dice el arca del pacto de Jerusalén, del Antiguo Testamento, ese arca del pacto de Moisés, ese está en Grecia. Y dice que han hecho la exploración y lo encuentran. No puede ser. Es imposible. Todo eso destruyó Nabucodonosor. Se llevó a su país utensilios del templo. Había una enorme riqueza ahí. Pero volviendo a los manuscritos, hermano Hanover, en el exilio los judíos exiliados están leyendo la palabra de Dios. Y lo que entendemos están leyendo en el hebreo.
tenían el hebreo. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo bueno, que ellos cuidaron sus textos bíblicos. Cuidaron bastante. Algunos lo exageraron al reverenciar el mismo material, no el contenido. Y hay que recordar que no llevaron, pues, a Biblia como nosotros, un libro. Eran rollos. Imagínense, debe haber sido dificultoso la transportación de esos rollos. En fin, una Biblia nosotros lo podemos meter hasta el bolsillo y se va con nosotros, a la guerra también. Pero un rollo, de alguna manera, hermano Hanover, lograron llevarse esto hasta el exilio y ahí perfeccionaron esto. Entonces, por el tiempo que estaban atravesando y las conquistas y las experiencias que ellos tenían, el material se deterioraba. Por eso se especializaron en copiar y copiar y copiar y copiar. Ahora, las copias por parte de judíos, dicho sea de paso, no fue copiado por cualquier judío. Eran escribas especializados, estudiados para hacer la copia y consagrados, hermano Hanover. Consagrados. ¿Qué quiero decir con consagrados? De que tenían un líder que guiaba toda la copia, por ejemplo, un especialista, y a determinadas horas, porque no tenían fluido eléctrico, tenían que dejar de copiar, porque sabían que podían cometer error. ¿Cómo es que les salía un poco más exacto la copia? Las letras hebreas eran contadas. Por eso es que para un escriba, la ley de Moisés o todo el Antiguo Testamento, él se la sabía como la palma de su mano, porque ha copiado tantas veces. Y todos nosotros sabemos, si por ejemplo hoy día, todo el día, copiamos unas 5 palabras en inglés que no las conocíamos nunca, pero ahora vamos a aprender inglés, 5 palabras las copiamos todo el día, hermano Hanover, esa palabra nunca se va de la mente, está como la palma de la mano. Ellos practicaron eso. Pero sí ha habido entonces en el trabajo de la escritura, ha habido ediciones y ha habido esto que estoy llamando la corrupción del texto, donde no se ha encontrado algún término, alguna palabra, pero eran judíos conocedores y trataron de ver lo que podría calzar mejor para esta parte o la otra parte, por ejemplo. No cambió el mensaje. Sí. Gracias, profesor. Con gusto, hermano Hanover. Hermano Douglas, adelante. Gracias, profesor. Buenos días y bendiciones. Llegué tarde a la clase, profesor, porque no tenía internet. Estaba ya preocupado. Profesor, siguiendo la pregunta del hermano Hanover, ¿no existe cierta exclusividad en la iglesia evangélica con respecto al mensaje de salvación? Es decir, algunas, digamos, iglesias o denominaciones o pastores, cuando están predicando el evangelio, he escuchado, ¿no? Lo he visto con mis propios ojos, ponen como cierta condición a la persona que tiene que estar en la iglesia, ¿no? Para que la salvación esté completa, ¿no? Entonces, me parece algo ahí, digamos, sectario en parte, dar un mensaje de esa manera, y tomando en cuenta pues eso de la exclusividad, como los esenios, ¿no? Que se apartaron, que solamente ellos eran los portadores de la verdad. También se ha llegado a, digamos, en cierta parte, ¿no? No a adorar, pero sí a darle como un lugar divino al púlpito, hasta las cortinas de la iglesia y ese espacio allí, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo se puede manejar eso entre las personas que están oyendo el evangelio y, bueno, digamos, entre las personas que son nuevos creyentes? Otra vez, como a más temprano preguntó un hermano, es bien complicado. Yo me recuerdo tan solo tocar el tema de la escuela dominical en la iglesia y de mover el horario de la escuela dominical. Uy, hermanos, los líderes se querían morir. Se querían morir. Solo vamos a mover el horario por cuestión estratégica. No, hermano. Espiritualmente, por años, aquí la hora es la hora. Tiene que ser así la escuela dominical.
Pero estamos en otro tiempo. Hagamos el intento y si no funciona, pues porque ya no funcionaba. Lo que teníamos en el programa de escuela dominical es gente que venía a la escuela dominical, pero para el siguiente servicio ya se iban, ya no se quedaban. Y venían otros para el servicio de adoración, que lo llaman. Entonces prácticamente estamos haciendo 2 servicios. Pero un complejo poder hacer entender a la gente. Siempre que una iglesia pretenda hacerse exclusivo y creer que es única depositaria de la verdad, huele a secta, hermano Douglas. Huele a secta. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si yo creo que soy el único depositario de la verdad y que solo a mí Dios me habla, yo estoy oliendo a secta. Porque la Biblia es para todos. La Biblia está hecha para que todos la lean, la estudien y aprendan de la palabra de Dios. Martín Lutero leía la Biblia sin ser cristiano evangélico y se convirtió leyendo la Biblia. Muchos otros se convirtieron así. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ojo con esto, se rompe la exclusividad. Los judíos eran exclusivos. Por eso hablamos de la secta judaizante. Si no se circuncidan y no guardan la ley, pues no pueden ser hijos de Dios. Y el Espíritu Santo llega y dice, oigan judíos, yo acabo de llegar a la vida del centurión y él no está circuncidado. Porque eso es realmente la enseñanza que se ha querido dar desde el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, la exclusividad y creer que uno solamente sabe, tiene la verdad, eso huele a secta, hermano Douglas. Entonces, ¿estamos cometiendo errores en ese campo? Probablemente sí. Sería cuestión de indicar cuáles son los elementos que nos lleva a la iglesia a tener una inclinación sectaria. Porque incluso, no se sientan mal mis hermanos de Cusco si están por ahí. Qué duro es el evangelio en Cusco, o la vida religiosa en Cusco, hermanos, ahí en Perú, Cusco. Ahí hay iglesias en Cusco, por ejemplo, que creen que para tener la vida con Dios hay que ir a su iglesia de ellos. Si va a otra iglesia, y es interesante, yo me recuerdo que fui invitado, estábamos en un lugar, aquí estaba la iglesia donde me invitaron, y había otra iglesia al frente nomás cruzando la calle. Y los hermanos de aquí donde me invitaron decían, aquí es hermano, allá no hay nada de Dios, aquí. ¿Pero cómo? Fuerte, fuerte. Y prohibían a los jóvenes, los ancianos prohibían relacionarse con los jóvenes de la otra iglesia. Ahí está. En unos años, peligrosísimo, se va a convertir en una secta. Entonces, el evangelio es para todos. La Biblia es para todos. Cuando incluso uno agarra la Biblia y dice, oigan, agárrense, les voy a decir tal cosa porque acaba de decirme esto Dios. Ok, ¿dónde le ha dicho Dios? En la Biblia. Ah, no, pues. La Biblia está para todos, no solo para usted. Me dejo entender, es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a obrar cuando uno le busca con todo el corazón queriendo entender su palabra. La Biblia no es exclusividad de una iglesia, una religión, hermanos. La palabra de Dios es para todos. Recuérdense del mundo católico, con el idioma latín, querían que la Biblia sea exclusiva para un determinado grupo. Por eso es que siglos pasados la gente ni siquiera sabía leer. La Reforma Protestante trajo el cambio impresionante de la lectura. Promovió la lectura, la Reforma Protestante, porque la Edad Media no tenía ningún interés en que la gente lea la Biblia. Entonces la Reforma Protestante, Martín Lutero desesperado entra en escena y la Biblia al alcance de todos. Y lo que hace es traducir la Biblia al alemán, porque él decía, mis paisanos tienen que leer la Biblia. Entonces los católicos le decían, pero ahí está la Biblia en latín, pero mis paisanos no hablan latín. Ellos hablan alemán. Entonces tienen que tener su Biblia en alemán. Es un cambio significativo entonces. Sí, hermano, también acá, bueno, hay, como dicen, ¿no?, ciertas iglesias que a veces no nos dan la mano, ¿no? Entonces, se quiere saludar así con un apretón de manos, ellos se alejan y dicen que si quieres que te doy la mano, tú tienes que ser un verdadero cristiano, porque nosotros, la verdad. Ajá. Entonces, y eso, pues, como usted dice, me pongo a pensar que huelen a secta.
¿no? De hecho, No quisiera mencionar el nombre, pero no. bueno. No. Sí. Pero ahí está precisamente, hermanos, ¿no? Nos vamos preparando no para hacer cambios drásticos. Yo siempre tengo esperanza en la enseñanza. La enseñanza da cambios grandes. Pero Pastor. Hermano Ángel. Buenos días. Yo tengo una opinión, ¿no? Con respecto a lo que vengo escuchando. No creo que todo sea secta, sino también porque no lo podemos generalizar. Yo creo que a veces también el problema es la falta de conocimiento. Muchas veces los líderes han empezado, qué sé yo, a predicar con ese fervor, con ese amor, y pues muchos han fundado iglesia, qué sé yo, muchos años atrás, y solamente se han dejado llevar, bueno, a través de su fe, de su poco conocimiento, y eso los ha llevado muchas veces a crear así, ¿no? No todas, pero pienso que algunas sí. Entonces, no creo que se debe generalizar que es una secta tampoco, ¿no? Porque a veces la falta, cuando uno no conoce mucho, por ejemplo, yo veo en mi caso, ¿no? Yo hoy que estoy estudiando, conozco muchas cosas muy importantes que nos está ayudando. Sin embargo, antes del estudio, se han cometido muchos errores, pero no porque uno quería, sino por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso digo que no sería generalizarlo, sino dentro de eso sí hay muchas sectas, ¿no? Que ya están ya fundadas así y llevan pues una forma que claramente uno se da cuenta, ¿no? Eso sería mi opinión, pastor. Sí, por supuesto. Solo que no hemos generalizado hasta el momento. No hemos hecho eso aquí con las preguntas y diálogos, no hemos generalizado. Lo que hemos dicho es, huele a secta. Ni siquiera hemos dicho, tal iglesia ya es una secta. No, no. Porque no sabemos, ¿no es cierto? Como usted dice, hermano Ángel, algunos han hecho la obra del Señor aprendiendo a hacer. Y se entiende eso. Pero también es la realidad. Algunos sabían y no han querido cambiar. Eso también es una verdad. No es que todos, digamos, inocentes. Hay hermanos que han recibido los mejores estudios y nunca han querido que se haga el cambio, porque se han ceñido a la tradición. Por ejemplo, una hermanita aquí dice, Loni creo es, antes si te ibas a otra denominación te disciplinaban, por ejemplo, ¿no? Algo que ni siquiera se puede contemplar dentro de lo que es el sentido común. O sea, no necesito la orientación bíblica para eso, sentido común. Yo no puedo usar de estas cosas o derechos para castigar a un hermano, para disciplinarle porque se está yendo a otra iglesia. ¿Por qué tendría que hacer eso? Sentido común, simplemente. Conversar con el hermano si quizás está más cómodo allá, que se sienta libre. Lo importante es que no sea parte del Señor y que esté siempre en una iglesia. Lo demás no hay problema. Sentido común. El sentido común tiene que estar ahí, en cualquier contexto. Porque si ya no hay sentido común, entonces tampoco estamos haciendo cosas pensadas, sino estamos llevándolas solo por llevar. Muy bien, hermanos, todavía hay un poquito más que yo quisiera compartir. Probablemente tengan más preguntas. Daremos un poquito de tiempo más adelantito. Entonces, eso es con Qumran. Hoy día no existe la secta, no existe el grupo, pero sí existe el sentido de hacer teología así, de aislarse, de apartarse, de hacerse exclusivo, de formar grupo cerrado. Eso sí existe. Las cuevas están también. No se han cerrado esas, no ha habido ningún terremoto por allá. Esas siguen ahí alrededor del mar Muerto. Luego, lo que llama mucho la atención en lo que va a nuestro Nuevo Testamento, en el campo bíblico, geográfico, son los viajes del apóstol Pablo, queridos hermanos. Y noten ustedes en este mapa los tantos lugares que encontramos ahí y él visitó. En su carta a los romanos, él les dice, lo he llenado todo, y se refiere a Asia Menor, lo que sería luego Anatolia, lo he llenado todo del Evangelio.
su centro de operaciones, diríamos así, según Hechos capítulo 13, fue Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Desde ahí el apóstol salió con Bernabé. Había una iglesia ahí. Se menciona a varios líderes muy interesantes ahí, fuertes con la palabra en Antioquía de Siria. No es una iglesia grande, no es una mega iglesia la que tiene ahí Pablo o donde congrega Pablo y Bernabé. Sería el resultado de Pentecostés, es decir, discípulos de allá que recibieron la experiencia con el Espíritu Santo saldrían para diferentes lugares porque empezó la persecución. Y ahí está una iglesia en Antioquía de Siria. Ya no estamos dentro del mapa que corresponde a Israel. Hemos salido al mundo gentil, hermanos, Antioquía de Siria. La congregación está ahí. Los apóstoles llaman a Bernabé y le envían a esta congregación para que él ayude allá, ¿no? Es Turquía. Ya, hermanos, antes se llamaba Éfeso, ahora se llama Turquía. Ustedes pueden ver esto en su mapa, en el Google. Hoy se llama Turquía. Y aquí están las iglesias a las que Juan escribió. Todas están cercanas, si podemos ver, y dentro de la misma región o dentro del mismo mapa, ¿no? Se sabe que Juan no murió aquí, sino todavía pudo desarrollar su ministerio en Éfeso. Y estamos hablando de los años 98 después de Cristo. Éfeso. Y este es el mar Mediterráneo que hemos dicho, el mar Egeo, que está. Eso es lo que tendríamos, hermanos, hasta aquí, dentro de lo que es brevemente geografía bíblica, ¿no? Lo que va como geografía bíblica. Así estaríamos nosotros dejando nuestro mundo bíblico con estas enseñanzas que hemos trastocado ahí y que pueda ayudarnos. El hecho de tener un atlas, por ejemplo, puede ayudar mucho para comprender mejor lo que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Y quizás, no sé si ustedes saben usar esto, pero lo puedo mencionar rapidito, hermanos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden calcular los kilómetros que hay de un lugar a otro para saber. Por ejemplo, miren aquí, quizás lo saben algunos, pero otros no. Aquí hay una escala que dice de 0 a 50 kilómetros, ¿cierto? ¿Cuántos kilómetros hay, por ejemplo, si yo quiero saber de Betel aquí hasta Samaria? ¿Cuántos kilómetros? Entonces agarro una regla, mido aquí más o menos hasta dónde da esta dirección de Betel a Samaria. Entonces pueda que sea 30 kilómetros, 40 kilómetros que me arroje. El aproximado, eso es la distancia que tengo de Betel a Samaria. 30 kilómetros o 40 kilómetros. Igual, quiero saber de otro lugar, por ejemplo, igualito hago con la escala que tengo aquí. Con una regla es más preciso. Se pone la regla en la escala y de ahí se lleva a calcular cuánto tengo de Jericó a Silo. Por ejemplo, cuántos kilómetros hay de Jericó hasta Dan, ¿no? Por lo visto aquí, por ejemplo, si ponemos la regla, aquí hay 50, hasta aquí puede ser que 2 veces esté la regla. Esta escala significaría que desde Jericó a Dan probablemente unos 100 kilómetros, por ejemplo. Así, hermanos, se hace el cálculo en los mapas con esta escala que tenemos ahí. Profesor, un añadido Sí. más a esta explicación. Sí. Me parece interesante la medición, pero hay que entender que no siempre uno se trasladaba en forma lineal, recta, 1. 2, habría que ver si había ríos, mares, roca, arena, tierra. Entonces, todo eso repercute a la hora de medir, ¿no? Entonces, habría que considerar que la medición es aproximada, pero en muchos casos hay que duplicar dependiendo si era montañas, si era arena, si había agua, si era tierra. Y bueno, el cálculo a veces no siempre es exacto. Tercero, es que en aquel tiempo los medios de transporte básicamente eran a pie,
en camello, en barco, por agua, y todo eso hay que ver, ¿no? O sea, que no son como los, a veces, por eso decía, a veces pensamos únicamente en nuestro tiempo, y hoy tenemos tren bala, tenemos barcos veloces y movilidades, pero había que considerar todo aquello, ¿no? Para los tiempos y distancias aproximadas. Solamente eso, hermano, gracias. Perfecto, perfecto, hermano Víctor, excelente su aporte. Sí, todo eso se tenía que calcular. A veces está el desierto, como hemos mencionado, hay varios desiertos o valles, cómo cruzar esto, y los medios de transporte, ¿no? No existían todavía los carros como hoy, ya estaban los pequeños barcos en lo que es el mar, pero ahí, en lo que es moverse en Israel, hermanos, era más a pie, no puede entrar ningún barco ahí, no tenemos mar, a menos que sea los lugares que están al lado del mar Mediterráneo. Hay montañas que tenían que cruzar, entonces muchas veces en burro, el animal que los ayudaba bastante. Tener un caballo no era fácil para ellos, era costoso tener un caballo. Por otro lado, lo que le jugó bien a Israel en cuanto a montañas es que ellos no tienen montañas muy altas, como por ejemplo en el Perú. En el Perú tenemos montañas muy altas con una diversidad de climas de extremo. Por ejemplo, lo que es ahí para cruzar la cordillera en la carretera central, lo que es Tiquio, es alto, casi a 5.000 metros uno está cruzando esa parte y lo hace manejando siempre, ¿no? Y toda la gente por ahí tiene el mal de altura o lo que se llama el soroche. Por ejemplo, algo así no hay en Israel, no se tiene en Israel. Creo que sus montañas apenas llegan o pasan un poquito de los 3.000 metros y no hay más. Zonas muy calientes sí tiene Israel, hermanos, en su clima, por si acaso, con mucho calor hasta ahora. Cuando a veces platicamos con un amigo que tengo allá, él me dice, ya no soportamos el calor. Es demasiado fuerte lo que está haciéndose aquí. Y también tienen inviernos fuertes. Nieva, por ejemplo, allá en ocasiones. Entonces, eso nos ayuda a pensar mucho, ¿no? A cómo se movieron, cómo caminaron, qué experiencias tuvieron con el clima, por ejemplo. Se enfermarían en el camino también. Habían rutas muy peligrosas, como nos lo cuenta la parábola del buen samaritano. Y siempre las rutas peligrosas están relacionadas con las capitales, porque en las capitales se centra el comercio. Uno va a la capital a hacer sus compras y regresa a sus lugares y ahí es donde los roban o los asaltan. Es el caso típico, por ejemplo, en relación a Jerusalén, Jericó. Desde el pasado, hermanos, eso ha sido así, la delincuencia que siempre ha hecho daño a las demás personas. Muy bien, hermanos, yo creo que por ahí estamos bien para hoy y vamos a dar lugar a nuestra hermana Norma. Tienen la clausura, me parece.